Paris Jackson, la hija del legendario Michael Jackson, siempre ha estado en el ojo público. Recientemente, concedió una entrevista que dejó a todo el mundo estupefacto. En esta sincera conversación, Paris se sinceró sobre sus luchas, su carrera y su opinión sobre la fama. Su sinceridad y vulnerabilidad tocaron la fibra sensible de muchos, convirtiéndola en una de las entrevistas más comentadas de los últimos tiempos. Sus palabras conmovieron tanto a fans como a críticos y mostraron una faceta suya que muchos no habían visto nunca: rotura de corazón e intento de suicidio. En una reciente y cautivadora entrevista, Paris Jackson, la hija del legendario Michael Jackson, dejó al público sin palabras con su cruda honestidad y vulnerabilidad. La joven artista se sinceró con valentía sobre sus luchas personales con la salud mental, arrojando luz sobre los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su vida. Paris contó con franqueza que lleva años luchando contra una depresión y una ansiedad debilitantes, e incluso ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Al crecer bajo la implacable luz de los focos como hija de una superestrella mundial, Paris reveló la inmensa presión y el aislamiento que sentía, viviendo constantemente a la sombra del legado icónico de su padre. Afecta mucho a tu sistema nervioso, porque estás constantemente en estado de lucha o huida. Exactamente, lucha-huida, congelación, colapso. Estás constantemente como caminando sobre cáscaras de huevo, mirando constantemente por encima del hombro. Sin embargo, la entrevista de Paris no se limitó a relatar su angustia. Fue muy duro, y me decían que me suicidara todos los días, y estaba deprimida, declaró. Paris destacó el papel transformador que la música ha desempeñado en su propio proceso de curación, proporcionándole consuelo y una salida creativa en sus momentos más oscuros. Igualmente inspirador fue el firme compromiso de Paris con el autocuidado y con dar prioridad a su bienestar. Es muy importante cuidar de uno mismo, especialmente cuando se atraviesan momentos difíciles, aconsejó, animando a sus fans a seguir su ejemplo en la práctica de la atención plena y la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesario. Las sinceras revelaciones de Paris calaron hondo en el público, que quedó asombrado de su valentía y resistencia. Su voluntad de arrojar luz sobre el tema, a menudo estigmatizado de la salud mental, ha allanado sin duda el camino para una mayor comprensión y empatía, inspirando a otros a seguir sus pasos y compartir sus propias historias de lucha y triunfo. En una entrevista reciente, contó que sus luchas comenzaron tras la muerte de su padre en 2009. En aquel momento era una niña y se sentía perdida y sola sin la guía de su padre. Luchó contra la depresión y la ansiedad, lo que la llevó a autolesionarse y a tener pensamientos suicidas. Intentó quitarse la vida varias veces, incluso cuando tenía 15 años. Paris Jackson también habló de su relación con Gabriel Glenn, el carismático músico cuya conmovedora forma de tocar el ukelele cautivó su corazón de Paris con Gabriel Glenn, centrándose en los momentos felices juntos. Paris describió su romance como el amor más profundo que jamás había experimentado, pero también habló con franqueza de las dificultades a las que se enfrentaron. Paris explicó cómo sus constantes encontronazos hicieron mella en su relación, llevándola a un final desgarrador. Paris también reveló una profunda lucha personal, compartiendo que había luchado con pensamientos suicidas e intentos en el pasado. Habló de cómo estas luchas persistieron incluso durante su tiempo con Gabriel, destacando las batallas silenciosas que luchó a puerta cerrada. La ruptura, señaló, la hizo sentirse más protegida, pero también la ayudó a encontrar un renovado sentido de sí misma. A través de este dolor, Paris descubrió que su voz y su arte adquirían una nueva profundidad y fuerza. Reflexionando sobre sus experiencias, Paris dijo que el amor había sido a la vez feo y más bello de lo que se describe. Habló de cómo este viaje puso a prueba su resistencia, pero al final la ayudó a curarse y a crecer. Al final, Paris salió fortalecida, con una comprensión más profunda de sí misma y de su camino creativo. Añade una pieza instrumental emotiva, pero edificante. Fotos o vídeos de la infancia de Paris Jackson, incluidos momentos con su padre, Michael Jackson, y apariciones en solitario ante la opinión pública. Paris Jackson se ha enfrentado a enormes retos a lo largo de su vida, que han marcado de forma significativa su perspectiva de la fama y la familia. Al crecer como hija del legendario Michael Jackson, Paris se vio empujada a los focos desde muy joven, experimentando el intenso escrutinio y la presión que conlleva formar parte de una familia famosa. Estas experiencias formativas han influido profundamente en su visión de la fama y la familia. Ha expresado un profundo aprecio por la importancia de la privacidad y la necesidad de ganarse el propio éxito, en lugar de depender únicamente de su famoso nombre.
Paris también ha destacado el valor de la concienciación sobre la salud mental y la importancia de dar prioridad al autocuidado, basándose en sus propias luchas para abogar por un mayor apoyo y comprensión. Además, la relación de Paris con su familia, en particular con su abuela Katherine Jackson, ha sido una fuente de consuelo y complejidad. Aunque ha hablado del amor y la orientación que recibió de su familia, también ha aludido a los retos de navegar por la dinámica familiar en el contexto de su personaje público. En general, los retos a los que se ha enfrentado Paris Jackson, desde el intenso escrutinio de la fama hasta la profunda pérdida de su padre, la han convertido en una persona resistente e introspectiva. Sus experiencias le han inculcado un profundo aprecio por la autenticidad, el bienestar mental y la importancia de forjarse su propio camino, en lugar de dejarse definir por el legado de su famosa familia. La motivación de Paris Jackson para crear su propia marca de autocuidado proviene de sus propios problemas de salud mental y autoestima. Paris ha subrayado la importancia de dar prioridad al amor propio y al cuidado de uno mismo, afirmando que es esencial para el bienestar mental y emocional. Ha compartido sus propias luchas con la autoaceptación, revelando que solo recientemente ha aprendido a quererse a sí misma y a sentirse cómoda en su propia piel. Este viaje de autodescubrimiento la ha llevado a desarrollar una sólida vida espiritual y a practicar afirmaciones que cree que han sido fundamentales en su proceso de curación. La marca de autocuidado de Paris se centra en promover el amor propio, la autoaceptación y el autocuidado. Cree que todo el mundo merece sentirse bello y digno, independientemente de su aspecto o procedencia, y su objetivo es proporcionar herramientas y recursos para que las personas cultiven una imagen positiva de sí mismas y desarrollen mecanismos saludables para hacer frente al estrés y la ansiedad. El enfoque de la marca en el amor propio, la aceptación de uno mismo y el cuidado personal está directamente influenciado por el propio viaje de autodescubrimiento y curación de Paris. La misión de su marca es ayudar a las personas a dar prioridad a su bienestar mental y emocional y proporcionarles las herramientas y los recursos que necesitan para cultivar una relación positiva y compasiva consigo mismas. La identidad de la marca de Paris también está profundamente conectada con sus propios valores y creencias personales. Cree que el autocuidado no consiste solo en mimarse, sino en cuidar la salud mental y emocional. El énfasis de su marca en el amor propio, la autoaceptación y el autocuidado refleja su propio compromiso de dar prioridad a su propia salud mental y bienestar. Las experiencias de Paris Jackson como estrella infantil e hija de Michael Jackson han marcado profundamente su vida. Al crecer bajo los focos, estuvo constantemente rodeada del intenso escrutinio y la presión que conlleva formar parte de una familia famosa. La muerte de su padre en 2009 fue un golpe devastador que la dejó perdida y sola. A pesar de estas dificultades, Paris se ha convertido en una persona fuerte y resistente. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre los problemas de salud mental e imagen corporal y ha hablado abiertamente de su lucha contra las autolesiones y la depresión. Las experiencias de Paris como estrella infantil también han influido en su perspectiva de la fama y la familia. Ha hablado de la importancia de dar prioridad a la propia salud mental y el bienestar, y ha hecho hincapié en la necesidad de un mayor apoyo y comprensión para aquellos que están luchando. Paris Jackson ha aprendido muchas lecciones valiosas de su padre, el legendario Michael Jackson. Su padre le enseñó a ser amable y comprensiva con los demás, aunque te hayan hecho daño. Paris habla de cómo su padre le enseñó a ser amable y comprensiva. Fotos de Michael Jackson realizando actos caritativos y de Paris en situaciones similares. Paris ha dicho que su padre le enseñó a rezar por ellos y ser amable con ellos. Este énfasis en la empatía y la comprensión ha influido en la propia perspectiva de Paris y en su deseo de utilizar su plataforma para buenas causas. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como el activismo medioambiental. Paris también ha aprendido de su padre la importancia de apreciar las diversas culturas y la educación. Su padre se aseguró de que la familia fuera culta y educada, exponiéndola a una amplia gama de experiencias más allá de la ostentación y el glamour. Esta amplia exposición cultural ha contribuido probablemente a los eclécticos gustos musicales y sensibilidades artísticas de Paris. Ha dicho que su padre le enseñó a apreciar las diferentes culturas y a tener una mentalidad abierta. Paris ha dicho que ha aprendido el poder duradero del legado de su padre. A pesar de las controversias que han rodeado el legado de su padre, Paris se ha mantenido firme en su amor y admiración por él. Siempre ha hecho hincapié en que su padre era culto y educado. Mi padre era muy bueno asegurándose de que fuéramos cultos y educados, y no solo mostrándonos el brillo y el glamour de los hoteles de 5 estrellas, sino también de que viéramos de todo, países del tercer mundo y de todo, y ve su influencia en ella misma.
Transmitir el espíritu humanitario de su padre y utilizar su plataforma para un cambio positivo es claramente una lección clave que Paris se ha tomado muy en serio. Ha hablado de su lucha contra la baja autoestima, pero el estímulo y el apoyo constantes de su padre le ayudaron a desarrollar la confianza en sí misma. Dice que su padre siempre le hizo saber lo especial que era, lo que ha tenido un impacto duradero en su autoestima. Esta lección le ha ayudado a desarrollar una imagen positiva de sí misma y le ha dado confianza para perseguir sus sueños. Además, Paris ha aprendido de su padre la importancia de la filantropía y la responsabilidad social. Su padre era conocido por su labor humanitaria y su deseo de utilizar su plataforma para tener un impacto positivo. Paris ha seguido sus pasos utilizando su plataforma para buenas causas. Imágenes de los esfuerzos filantrópicos de Michael Jackson y Paris siguiendo sus pasos. Ha hablado de su preocupación por el medio ambiente y de su deseo de utilizar su fama para tener un impacto positivo. Ha atribuido a su padre el mérito de enseñarle la importancia de la espiritualidad y el amor propio. Ha dicho que ha aprendido a hacer frente a las presiones de la fama practicando el amor propio y las afirmaciones y profundizando en su vida espiritual. Esta lección le ha ayudado a desarrollar un fuerte sentido de sí misma y le ha dado las herramientas para afrontar los retos de la fama. Una carrera de éxito. Paris Jackson ha causado sensación en la industria del entretenimiento con sus diversos talentos y su cautivadora presencia, en el escenario, entre bastidores, etc. Aunque es conocida por su música y su activismo, Paris también ha dado pasos importantes en el mundo del cine y el modelaje, demostrando su versatilidad y destreza artística. Uno de los primeros avances de Paris en la industria cinematográfica fue su papel en la serie antológica de terror de 2018, American Horror Stories. En este proyecto, interpretó a un personaje llamado Shay, una joven que lidiaba con las secuelas de un evento traumático. La actuación de Paris fue ampliamente elogiada por su profundidad y resonancia emocional, demostrando su capacidad para abordar papeles complejos y desafiantes. Tras su éxito en American Horror Stories, Paris consiguió un papel en la película de 2020, One Spoon of Chocolate. En este drama conmovedor, interpretó el personaje de una exconvicta militar que encuentra el amor y desafíos inesperados en un pequeño pueblo. La interpretación de Paris de este polifacético personaje demostró sus dotes como actriz, ya que alternó a la perfección entre los momentos dramáticos y cómicos de la película. Además de su trabajo en el cine, Paris también se ha hecho un nombre en el mundo del modelaje. En 2017, firmó con IMG Models, una de las agencias de modelos más prestigiosas del sector. Esta asociación ha abierto numerosas oportunidades para Paris, incluidas campañas de moda de alto perfil y sesiones editoriales. Uno de los logros más notables de Paris como modelo fue su aparición en la portada de Vogue Australia en 2018. Esta sesión de portada no solo destacó su impactante belleza, sino también su capacidad para encarnar la esencia de la marca de la revista, mezclando la alta costura con un sentido de autenticidad e individualidad. El éxito de Paris, tanto en el cine como en el modelaje, no solo le ha valido el reconocimiento de la crítica, sino que también ha solidificado su estatus como estrella en ascenso en la industria del entretenimiento. Su disposición a aceptar papeles diversos y desafiantes, unida a su carisma natural y su impactante presencia, la han convertido en un talento codiciado tanto en el mundo del cine como en el de la moda. Mientras Paris sigue explorando y ampliando sus horizontes creativos, está claro que sus primeros avances en el cine y el modelaje son solo el principio de una carrera prometedora y polifacética. Con su dedicación constante, su talento y su perspectiva única, Paris Jackson está preparada para dejar una huella inolvidable en el mundo del espectáculo en los años venideros. Montaje de las apariciones de Paris Jackson en American Horror Stories y One Spoon of Chocolate. Durante su infancia, estuvo expuesta a la música de su padre y a la industria musical, lo que despertó su propia pasión por cantar y componer canciones. Sin embargo, no fue hasta los 20 años cuando empezó a dedicarse profesionalmente a la música. La trayectoria musical de Paris comenzó con su grupo, The Soundflowers, que formó con su compañero Gabriel Glenn. La música del grupo es una mezcla de folk, rock y pop, con letras profundamente personales e introspectivas. Las canciones de Paris tratan a menudo de sus propias experiencias con la depresión, la ansiedad y las dudas, así como de sus luchas con el legado de su padre y las presiones de la fama. En una entrevista con Good Morning America, Paris habló de cómo la música la ha ayudado a sobrellevar sus emociones y a encontrar la curación. Dijo: «Me hace sentir menos sola y me hace sentir escuchada. Hubo algunos momentos oscuros en los que sentí que la música era todo lo que tenía. Siento que probablemente sigue ahí, en algún lugar de mi cabeza, pero lo que más compite es que siento que mi padre estaría orgulloso».
La música de Paris no es solo una forma de expresión personal, sino también una manera de conectar con otras personas que puedan estar pasando por dificultades similares. Ha dicho que espera que su música ayude a la gente a sentirse menos sola y más comprendida. Obviamente soy fan de su música, ya me lo han preguntado antes, y respondo honestamente que me sé todas las letras de todas las canciones, y ya sabes que definitivamente me pongo a bailar con ellas. Pero creo que cuando se trata de influencias, creo que cada parte de mi infancia siempre influirá en cómo soy hoy, ya sean experiencias o toda la música que escuchamos. La trayectoria musical de Paris no ha estado exenta de dificultades. Se ha enfrentado a las críticas y el escepticismo de algunos que dudan de su capacidad para triunfar en la industria musical sin el nombre y la fama de su padre. Sin embargo, Paris ha demostrado ser una artista talentosa y dedicada con una voz y una perspectiva únicas. En 2020, Paris publicó su primer EP, The Sound Flowers, con 6 canciones originales. El EP fue bien recibido tanto por la crítica como por los fans, y muchos elogiaron la potente voz y las letras introspectivas de Paris. El single principal del EP, Jerónimo, fue particularmente bien recibido, con muchos elogios a la intensidad emocional de la canción y la entrega cruda y honesta de Paris. El viaje musical de Paris no solo tiene que ver con su crecimiento personal y su curación, sino también con su deseo de influir positivamente en el mundo. Ha dicho que espera que su música inspire a otros a ser amables y compasivos, y a utilizar su talento para marcar la diferencia. No solo se ha hecho un nombre en el mundo del espectáculo, sino que también ha utilizado su plataforma y sus recursos para hacer del mundo un lugar mejor. A través de sus diversas iniciativas filantrópicas, Paris ha demostrado un profundo compromiso para marcar la diferencia en la vida de los demás. Una de sus iniciativas filantrópicas más notables es su trabajo con la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, ETAF. En 2017, Paris se unió a la fundación como embajadora, siguiendo los pasos de su difunta madrina, Elizabeth Taylor. Paris ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la actual crisis del VIH-Sida, especialmente en las comunidades más desfavorecidas. Ha viajado a Malawi con la ETAF, donde fue testigo de primera mano del impacto de los esfuerzos de la organización para proporcionar acceso a pruebas, tratamiento y educación. Además de su trabajo con la ETAF, Paris también ha participado activamente en el apoyo a la fundación de su hermano Prince, Heal LA. La misión de Heal LA es fortalecer y apoyar a los niños y las familias necesitadas de la región de Los Ángeles, luchando contra el maltrato infantil, la falta de vivienda y el hambre. Paris ha prestado su tiempo y sus recursos a las iniciativas de Heal LA, incluido su evento anual Costume for a Cause, que proporciona regalos navideños y apoyo a familias necesitadas. Además, Paris ha utilizado su marca y sus fondos para apoyar otras causas benéficas. Ha sido una firme defensora de la conservación del medio ambiente, asociándose con organizaciones como Rainforest Trust para proteger hábitats y especies en peligro. Paris también ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la salud mental, compartiendo sus propias luchas contra la depresión y la ansiedad, con la esperanza de desestigmatizar estos importantes problemas. Uno de los aspectos más impresionantes de la labor filantrópica de Paris es su compromiso de utilizar sus propios recursos para marcar la diferencia. En 2020, lanzó su propia marca de cuidado personal, Wild Fox, con la intención de donar una parte de los beneficios a varias organizaciones benéficas. Esto demuestra la dedicación de Paris no solo a concienciar sobre causas importantes, sino también a tomar medidas tangibles para apoyarlas económicamente. Las iniciativas filantrópicas de Paris Jackson son un testimonio de sus valores y de su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien. Desde su trabajo con la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, hasta su apoyo a la Fundación Heal LA de su hermano, Paris ha demostrado constantemente su voluntad de poner sus recursos e influencia al servicio de un mundo mejor. Mientras sigue creciendo y evolucionando, está claro que los esfuerzos filantrópicos de Paris Jackson seguirán siendo una parte fundamental de su legado. Paris Jackson no ha dejado de labrarse su propio camino en la industria del espectáculo, mostrando sus diversos talentos y pasiones. Tras triunfar inicialmente en el mundo del modelaje y la música, Paris se dispone ahora a afrontar un nuevo reto: protagonizar un largometraje dirigido por el aclamado RZA, de Wu-Tang Clan. La incursión de Paris en el mundo de la interpretación es un nuevo y emocionante capítulo en su carrera. En el pasado, ha tenido algunos papeles pequeños en películas independientes, pero su próximo papel, en One Spoon of Chocolate, supone su primer gran papel protagonista. Dirigida por RZA, Paris compartirá pantalla con Shameik Moore, protagonista de la aclamada Spider-Man Into the Spider-Verse.
con una intrigante trama centrada en un ex convicto militar que encuentra el amor y los problemas en un pequeño pueblo. Este proyecto promete mostrar las dotes interpretativas de Paris y su capacidad para abordar papeles más complejos y dramáticos. Junto a su floreciente carrera como actriz, Paris también ha seguido persiguiendo su pasión por la música. En 2020, publicó su primer EP con su antiguo grupo, The Soundflowers, en el que mostraba su voz conmovedora y sus composiciones introspectivas. El proyecto fue bien recibido por la crítica, que elogió la cruda honestidad y vulnerabilidad emocional de Paris en sus letras. La música ha sido durante mucho tiempo una fuente de sanación y autoexpresión para Paris, y ha hablado de cómo le ha ayudado a superar los retos de crecer bajo los focos. Además de su trabajo en el cine y la música, Paris sigue comprometida con su labor filantrópica. Ha prestado su apoyo a varias organizaciones benéficas, como la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA y la iniciativa Heal LA de su hermano Prince. La dedicación de Paris a utilizar su plataforma para hacer el bien le ha granjeado una gran admiración, ya que sigue defendiendo causas importantes como la concienciación sobre la salud mental, la conservación del medio ambiente y los derechos de las personas LGBTQ+. A medida que Paris Jackson sigue explorando y ampliando sus horizontes creativos, está claro que está preparada para un éxito aún mayor en los próximos años. Con sus diversos talentos, su gran pasión y su dedicación para tener un impacto positivo, Paris está creando su propio legado en la industria del entretenimiento. Hace honor al legado icónico de su padre, al tiempo que se establece como una fuerza por derecho propio. Percepción pública de su última entrevista. La reciente entrevista de Paris Jackson con Teen Vogue podría ser un punto de inflexión en su carrera y su imagen pública. En la sincera conversación, comparte sus motivaciones y aspiraciones, revelando cómo ha evolucionado su relación con los focos. Durante años, Paris se había mostrado reticente a aceptar el ojo público, alegando el impacto negativo que puede tener en las personas. Sin embargo, su perspectiva ha cambiado profundamente al reconocer la inmensa plataforma que se le ha dado y la responsabilidad que conlleva. En la entrevista, Paris explica de forma clara y convincente su decisión de entrar más de lleno en la esfera pública. Reconoce que la fama y la influencia le han llegado de la mano, y ahora se siente obligada a utilizar esa plataforma para un cambio significativo. Este cambio de mentalidad probablemente resonará entre sus fans y el público en general, ya que demuestra un nivel de autoconciencia y conciencia social del que a menudo carecen los jóvenes famosos. Además, la franqueza con la que Paris habla de sus aspiraciones filantrópicas y de su deseo de marcar la diferencia puede mejorar su imagen pública. Al alinear sus actividades profesionales, como la actuación y el modelaje, con una misión más amplia de activismo y defensa, Paris se está posicionando como una artista polifacética y agente de cambio, más que como una simple celebridad. Este reposicionamiento estratégico podría tener importantes repercusiones en la trayectoria profesional de Paris. A medida que continúe expandiendo sus esfuerzos creativos, es probable que su nuevo compromiso de utilizar su plataforma para el bien atraiga la atención de cineastas, marcas y organizaciones que comparten sus valores. Esto podría abrir una gran cantidad de oportunidades para que Paris aproveche su fama e influencia al servicio de las causas que le importan, consolidando aún más su estatus como una figura pública respetada e impactante. Además, la voluntad de Paris de hablar abiertamente de los retos a los que se ha enfrentado, incluido el impacto del legado de su padre y las presiones de crecer bajo los focos, probablemente fomentará un mayor sentimiento de conexión con su público. Al compartir sus luchas personales y su vulnerabilidad, Paris se humaniza de una manera que puede ayudar a contrarrestar la percepción a menudo idealizada de la celebridad. Muchos fans y seguidores han elogiado a Paris por su honestidad y vulnerabilidad en la entrevista. La han elogiado por hablar sin tapujos de los retos a los que se ha enfrentado, incluido el impacto del legado de su padre y las presiones de crecer bajo los focos. Algunos también han apreciado su compromiso de utilizar su plataforma para el activismo y su deseo de tener un impacto positivo en el mundo. En las redes sociales, muchos fans han compartido su apoyo a Paris, utilizando hashtags como #ParisJackson y #UseYourVoice. Algunos también han compartido sus propias historias personales de lucha y resiliencia, agradeciendo a Paris su inspiración y aliento. Sin embargo, la entrevista no ha gustado a todo el mundo. Algunos la han criticado por ser demasiado egocéntrica o por no hacer lo suficiente para ayudar a los demás. Otros han cuestionado sus motivaciones para entrar en el centro de atención, sugiriendo que solo lo hace para su beneficio personal. En las redes sociales, algunos usuarios han compartido sus críticas a Paris, utilizando hashtags como #ParisJackson y NotImpressed.
Algunos también han compartido sus propias opiniones sobre el asunto, con algunos llamándola por estar demasiado centrada en sí misma y otros llamándola por no hacer lo suficiente para ayudar a los demás. La última entrevista de Paris Jackson ofrece una visión honesta de su vida, mostrando sus emociones y su capacidad de recuperación. Su franqueza sobre el amor, el desamor y las luchas personales ha conmovido a muchos y ha suscitado conversaciones importantes. Al reflexionar sobre su trayectoria, apreciamos más su valentía y honestidad. Esto es todo por hoy. Sigue atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.